esta gran pintora de la Viña Fontana, una mujer con una gran determinación, con una gran pasión por lo que hacía y ese entusiasmo que nunca la detuvo, que le permitió abrirse camino en un contexto que no era el más propicio para esas pintoras mujeres y que además rompió con varios estándares sociales de la época. En el marco del Día de la Mujer, este año, desde Nueva Acrópolis, queremos homenajear a 3 grandes pintoras del Renacimiento que en su momento fueron sumamente reconocidas. Eran 3 pintoras muy talentosas, pero la historia quiso que después fueran tal vez un poco olvidadas. Y hoy, cuando pensamos en los artistas de este periodo histórico, tal vez no son los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza. Pero bueno, antes de empezar y para hacer un poco el contexto histórico, vamos a ver de qué se trata esto del arte del Renacimiento. Bien sabemos que es una época en la que se hizo un quiebre en muchísimos aspectos sociales, culturales, políticos. Y por supuesto, el arte pictórico no escapa a esto y de hecho fue una de las principales manifestaciones de este cambio. ¿En qué características vamos a ver reflejado estos cambios? Por ejemplo, surge la figura del pintor como el maestro, artista, con nombre y apellido, digamos, que firma sus obras. Nosotros veníamos del arte medieval, que generalmente era un arte que estaba supeditado al ámbito eclesiástico y era anónimo, no conocemos quiénes pintaban esos retablos en las iglesias, etc. Ahora, en el Renacimiento surge, como decíamos, la figura de este maestro, pintor, que en general tenía sus propios talleres, tenía su escuela, tenía sus aprendices y todo un conjunto de personas que trabajaban con él. Esto viene directamente de la mano de otra figura muy importante que va a aparecer en el Renacimiento vinculada al arte, que es la figura del mecenas. El mecenas eran aquellos grandes aristócratas, gentes de clase alta, que iban a empezar a financiar a estos artistas para que produzcan grandes obras de arte. Y también, y esto está muy vinculado con lo que vamos a hablar después de estas artistas, surge esta como especie de moda de los retratos, de la mano justamente de esto de financiar el arte. Entonces era muy común que todas estas grandes todas estas grandes familias, en la corte y los papas y las figuras de alto rango, pagaran a pintores para que les hicieran sus propios retratos. Después también otra de las características de la pintura del Renacimiento tiene que ver con aspectos técnicos. Se empieza a usar mucho más el óleo y la pintura al fresco. Y esto permite algunos efectos en la pintura que son bien particulares. Por ejemplo, el esfumato o las veladuras, que son esas formas de la pintura en la que las líneas no son tan acentuadas y se genera como una difuminación entre un color y otro, y permite un efecto de realismo y también de capas, ¿no? de distancias. Esto es muy interesante y lo podemos ver en muchísimos fondos de estos cuadros del Renacimiento. Otra cosa que va a acentuar este efecto de 3 dimensiones que empieza a cobrar la pintura es el uso de la fuga y de la perspectiva, que esto no lo vamos a ver tanto en la pintura medieval. Entonces empiezan a cobrar las figuras un naturalismo, un realismo muy diferente, y esto va a ser muy propio de esta época. Otra característica de la pintura renacentista, más allá de los retratos, son los tópicos que van a abordar.
porque vinculado también a esa vuelta que había también en lo filosófico y en distintos ámbitos a lo clásico, en la pintura se va a reflejar en el abordaje de esos tópicos mitológicos. Se empiezan a retratar los dioses griegos o romanos, los héroes, y eso no estaba tampoco para nada presente en las épocas anteriores. Es muy propio del Renacimiento. Y también las composiciones hechas con proporciones y matemáticas que tienen que ver con ese estudio de lo clásico. Ahora bien, esto es un breve repaso de las características del arte renacentista. Obviamente daría para hablar mucho más, pero es a modo de introducción y para ponernos un poco en contexto de la época en la que estas pintoras van a surgir. Vamos a ver a la figura de Lavinia Fontana, que es una de las pintoras que vamos a homenajear el día de hoy. Lavinia nació en 1552 en la ciudad de Bolonia, y este no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque en esa época Bolonia era un gran centro cultural, era conocida por una especie de efervescencia cultural. De hecho, es allí donde se fundó la primera universidad europea. Y no solo eso, sino que además era como muy avanzada para su tiempo, porque en esta universidad se admitían mujeres también. Entonces, todo ese contexto también era muy propicio para que se desarrollara la carrera de esta pintora. Y otro tema fundamental era que Lavinia Fontana era hija de un gran pintor de la época, también en Bolonia, que era Prospero Fontana. Un pintor que, como decíamos, al estilo de estos pintores italianos, renacentistas, tenían un taller con sus discípulos. Y bueno, a su hija, cuando era muy joven todavía, la admitió en su taller y empezó a aprender allí las técnicas básicas de la pintura con su padre. Pero en poco tiempo demostró que tenía un verdadero talento para la pintura, sobre todo para los retratos. Y como habíamos mencionado, que los retratos estaban un poco de moda en esta época, y empieza a recibir pagos de las familias más pudientes de la época en esa ciudad, ¿no? Así ella se va desarrollando como pintora, se va abriendo camino en su carrera como artista. Al principio iba a tener una gran influencia, por supuesto, del estilo de su padre, que se conoce como manierismo tardío, pero después también se va a ver influida por otros artistas de la época, como Sofonisba Anguissola y también los Carracci, que en ese momento en Bolonia eran muy influyentes. Así, al tiempo, cuando ya tenía 25 años y tenía una trayectoria hecha, conoce en el taller de su padre a otro pintor, a un ayudante, que es Giampaolo Sappi, con el que finalmente se va a casar. Esto era bastante común. En la época, Lavinia Fontana no fue la primera pintora, pero sucedía en general que las pintoras, las pocas que había, se formaban en los talleres de sus padres o con sus hermanos y se casaban también con artistas. Ahora, si bien Sappi era de una familia acomodada de la época, se casó con una condición. El padre puso una condición y era que ella pudiera seguir pintando a pesar de estar casada. Esto no era lo más común en los estándares sociales de la época, por supuesto, así que ella siguió adelante con su carrera. Y aparentemente su esposo no era tan talentoso como ella, pero sí la ayudaba y trabajaban en colaboración. Se dice que, por ejemplo, él ayudaba a pintar los fondos de sus cuadros y también ellos tuvieron 11 hijos, así que el esposo también ayudó en la crianza de sus hijos mientras ella llevaba adelante su taller. Se imaginarán que esto no era para nada común en esa época.
el hecho también de que ella tuviera su propio taller, que empezara a ganar dinero por eso, que mantuviera a su familia con sus pinturas y que su esposo la secundara apoyándolo en su actividad. Su nombre se hizo famoso no solo en Bolonia, sino que empezó a correr esa fama y llegó al Papa, en ese momento a Clemente VIII, que la invitó a que se trasladara a Roma y que se hiciera pintora de la corte del Papa. Ella lo dudó en su momento, finalmente su padre muere y en 1603 se traslada con su familia a Roma y finalmente ahí empieza también otra etapa de su carrera, a hacer muchísimos retratos de la corte y también por eso se la conoce como la pintora pontificia. Recibió muchos reconocimientos en su época. En su momento fue aceptada en la Academia de las Artes de Roma, que esto era un beneficio que solamente habían tenido pintores hombres, y se la invitó a participar de algunas exposiciones y, como les decía, estaba muy bien conceptuada. Se hablaba también de que su personalidad era muy agradable y que por eso las damas de la clase alta de la época querían recibirla y querían que ella fuera su pintora, su retratista. Dentro de las características de su pintura, si bien, como decíamos, era muy talentosa para pintar retratos, hay algo que se destaca y era la gran sensibilidad que tenía para pintar los detalles de vestuario, de las telas que se ven en sus pinturas como muy realistas, las puntillas, las joyas, esos detalles hacían muy ricas sus pinturas y, como les decía, de una gran sensibilidad. Una cosa que es también bastante, si se quiere, revolucionaria en la pintura de Lavinia Fontana, es que fue de las primeras mujeres que se animó, por este reconocimiento y este prestigio que ella tenía, se animó a pintar esas temáticas mitológicas. Que hasta el momento, si bien habíamos dicho que había pintoras mujeres, más bien pintaban retratos justamente, pero no estas temáticas clásicas. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces implicaban la pintura de cuerpos desnudos, tanto masculinos como femeninos. Y esto sí que era un poco difícil de aceptar para la época. Pero Lavinia Fontana se animó y pintó algunas de sus obras, como es muy conocida, la Minerva vistiéndose, que es esta diosa romana, que en general se la representaba con su casco y su armadura, se la representa desnuda por vestirse, digamos, ¿no? Con sus atavíos. También tiene como una atmósfera muy íntima esta pintura, es muy delicada. Y otro cuadro que también aborda estos temas mitológicos y que fue bastante escandaloso para la época, fue la pintura de Venus y Marte, donde se ven los dos dioses desnudos y como en una actitud un poco insinuante. Entonces esto también era bastante como revolucionario. Por mencionar algunas de sus obras que también fueron muy destacadas, su propio retrato, ¿no? Se conoce como el autorretrato con Spinetta, que se lo regaló a su esposo cuando se iban a casar, es muy bello y también muy destacado dentro de su obra. Y una curiosidad fue la pintura que hizo de una niña que se llamaba Antonieta Gonsalvius, que aparentemente tenía una enfermedad, que tenía la cara llena de pelos, y le encargaron un retrato de esta niña que lo hizo también con una gran sensibilidad
era muy típico en esta época ese tipo de pintura, ya que eran como fenómenos de la naturaleza, se asumían como fenómenos de la naturaleza que se querían registrar de alguna manera. Y bueno, marca como una curiosidad dentro de la obra de esta pintora. Bueno, y hasta aquí es lo que vamos a conocer por ahora de la vida de esta gran pintora, de Lavinia Fontana, una mujer con una gran determinación, con una gran pasión por lo que hacía y ese entusiasmo que nunca la detuvo, que le permitió abrirse camino en un contexto que no era el más propicio para esas pintoras mujeres y que además rompió con varios estándares sociales de la época. Eso le da fue, digamos, una gran inspiración también para pintoras que vinieron más adelante y artistas en general. Y para continuar conociendo más sobre estas pintoras del Renacimiento, los invito a escuchar las siguientes charlas. Si tenemos que definir una virtud para darle, es la fortaleza, porque se enfrentó a un momento histórico difícil. Tuvo un sueño que fue transformarse en una gran pintora, que no era común en su época, que no estaba permitido para la mujer y que sin embargo, lejos de amedrentarse por todo lo que le había sucedido, que fueron cosas muy graves, siguió e insistió y logró aquello que consideraba que era su sueño, transformarse en una gran pintora. Continuando con el ciclo dedicado al Día de la Mujer, ahora vamos a conocer a una mujer pintora excepcional del periodo del Barroco en el siglo XVII. Ella no solo fue una gran pintora, sino que también se destaca por su gran personalidad, por su fortaleza y sobre todo por superarse más allá de las circunstancias que le tocó vivir y en la época que le tocó vivir. Este es el caso de Artemisia Gentileschi. Ella va a nacer en Roma en el 1593, dentro de una familia de artistas, porque su padre va a ser el conocido Horacio Gentileschi. Su madre fallece cuando ella tiene 12 años y el padre se encarga de ella y de sus otros 4 hermanos. Ella era la mayor. Y bueno, enseguida, a esa edad aproximadamente, empieza a ayudar al padre en el taller. El padre pertenecía a una de las corrientes más importantes y más vanguardistas del barroco italiano, que es la corriente de Caravaggio, que tiene la característica de ser una corriente realista, pero que juega con los claros y los oscuros, yendo un poco a la profundidad de la obra y a la expresión del sentimiento y la emoción de las personas que aparecen en esas obras. Y Artemisia va a ir aprendiendo todo eso al lado de su padre, y enseguida, cuando tiene 12, 13, 14 años y ya empieza a trabajar en el taller, su padre empieza a verle a ella grandes cualidades. Incluso ella se encargaba de darle terminación a los cuadros que su padre hacía, lo ayudaba muchísimo, le hacía bocetos de los dibujos para comenzar los cuadros, y ella se iba destacando entre sus hermanos, porque sus hermanos eran menores, pero también ayudaban en el taller. Y esto era algo muy común, porque en realidad en esa época las mujeres, si tenían ciertas cualidades para el arte, ya fuera para la pintura, la escultura, el bordado, por lo general no se podían formar. Es decir, uno no podía, como ahora, inscribirse en la universidad para estudiar arte o para estudiar pintura. Simplemente la única manera que tenía de desarrollar su talento era a través de la familia, ya sea del padre o del marido. Si no tenía esa suerte, ese talento iba a quedar desperdiciado porque la mujer no se podía formar en eso. Se formaban a la sombra de sus padres primero y después de sus maridos, y muchas veces, no es el caso de Artemisia, pero muchas veces las mujeres incluso hicieron grandes obras que luego fueron firmadas por hombres. En este contexto es que ella busca y quiere perfeccionarse, porque una de las cosas que veía su padre era que
bueno, ella tenía grandes cualidades, pero también tenía que aprender ciertas cosas sobre las técnicas para poder perfeccionarse aún más. Entonces, con el tiempo, ella se va destacando cada vez más y cuando tiene alrededor de 17 años, al padre le surge un encargo grande de la decoración de un gran palacio en Roma. Y ahí vienen algunos otros pintores, no solamente iba a participar Horacio Gentileschi, su padre, sino que vienen otros pintores y entre ellos viene un tal Agostino Tassi. En realidad, él tenía como una mala fama, él venía de otra ciudad y era como tildado como de medio desprolijo en su vida personal y había tenido algunos problemas. Pero bueno, el padre de Artemisia necesitaba tener un ayudante o gente que pudiera seguir ese gran proyecto que era entre varios y lo acepta, empieza a trabajar con él y al tiempo también Artemisia le pide a su padre que quiere alguien que la instruya, que le enseñe. El padre obviamente no podía porque tenían la verdad que mucho trabajo y el padre después de su insistencia, porque ella también era muy rebelde, ella sabía lo que se esperaba de la mujer en la época, pero no quería esa vida para ella. En la época era así, las mujeres no podían ir a la universidad y se dedicaban a transformarse después en esposas. Y a veces se formaban, aprendían a leer y escribir, pero hasta por ahí. Aprendían a administrar un hogar y a ser madres. Eso era lo que se esperaba de ellas. Pero bueno, Artemisia no estaba muy conforme con esa idea y le insiste mucho a su padre que quiere a alguien que le enseñe. Entonces el padre al final accede, porque en eso fue bastante innovador su padre, entendió su talento y dijo, bueno, sí, tenemos que enseñarle porque realmente es muy buena. Entonces se lo mereció y su padre le arregló que este tal Agostino Tassi se encargara de ser su tutor y de enseñarle. Al principio transcurre todo normal, él participaba con ella en el taller, muchas veces estaban solos porque el padre estaba en el palacio que estaban decorando, trabajando y no estaba en el taller y bueno, se daban esas situaciones. Ellos al principio entablaron un vínculo normal de profesor y alumna, pero sin embargo con el tiempo, dado diferentes circunstancias que fueron pasando, al poco tiempo, Agostino empieza a tener una actitud diferente con ella. Se le empieza a insinuar de forma amorosa, de forma sexual, y ella lo rechaza y lo rechaza una y otra vez porque ella no era su interés, no estaba interesada en él y tampoco estaba interesada en sí en eso, sino que estaba centrada en su aprendizaje. Hasta que un día, en su propia casa, Artemisia es violada por su profesor Agostino Tassi. Obviamente esto fue un suceso que la va a marcar en toda su vida, pero fue una situación muy, muy difícil porque aparte en esa época, esa situación siempre es difícil, en esa época era aún más difícil, porque ¿qué pasaba con la mujer que tenía ese trato, que recibía ese trato? Quedaba manchada, su honor quedaba manchado y no iba a poder casarse porque nadie la iba a aceptar, porque nunca se sabía si en verdad era que ella era una víctima o que en realidad había sido la culpable. Y bueno, la solución que daban en una situación como esa era que el violador se casara con ella. Imaginemos lo que debe ser eso, ¿no? Después de la situación que vivió, tener toda su vida con esa persona. Bueno, por suerte a Artemisa no le pasa eso porque él ya estaba casado. Entonces él no puede solucionar lo que hizo de esa manera. Entonces su padre, el padre de Artemisia, se enoja muchísimo con él, obviamente, y lo denuncia. Porque otra opción era que Artemisia se quedara callada, que era lo que a veces pasaba. No se decía nada, todo eso quedaba en las sombras, oculto, solamente lo sufría la víctima, para poder no ser tachada de inmoral o de impura. Bueno, entonces al final el padre, en eso también es bastante innovador, se enoja muchísimo, obviamente lo echa de su taller y lo denuncia en un juzgado de Roma. Claro, lo denuncia y se empieza a desarrollar todo un juicio, una investigación muy larga que dura aproximadamente 7 meses, que para Artemisia fue súper dura porque se tuvo que someter a unos exámenes ginecológicos fuertes, no son los mismos que son ahora, sino que mucho más complejos, para comprobar que en realidad ella era virgen. Y aparte, como no se entendía que ella era una víctima, sino que ella tenía que comprobar haber sido una víctima, se la torturó durante los interrogatorios
para ver si era que decía la verdad. Entonces se le ponían unas cuerdas en los dedos, le apretaban las falanges, a veces hasta romperle los dedos, solamente para asegurarse de que ella estuviera diciendo la verdad. Por suerte Artemisia no sufrió grandes traumas en sus dedos, porque imaginemos lo que sería para una pintora que de repente sus dedos le quedaran sin poder, con las funciones normales. Entonces, por suerte, Artemisia es declarada inocente y él es declarado culpable. Su pena fue más o menos entre 1 año de prisión y el exilio de Roma por 3 meses luego de salir de la prisión. Dicen que ni siquiera, se cuenta por ahí que ni siquiera llegó a cumplir el año de prisión, que salió libremente. Pero bueno, en esa situación, Artemisia, si bien había comprobado su inocencia, el padre pensaba que necesitaba casarse urgentemente porque igual iba a ser condenada socialmente, y la otra opción era que terminara recluida en un convento, lo que iba también a impedirle seguirse desarrollando en su aspecto profesional. Entonces, el padre le consigue un matrimonio arreglado con un hombre pintor también, pero de poca monta, bastante mediocre en su calidad, que viene de Florencia y bueno, acepta casarse con Artemisia, se casan y ella logra independizarse y de alguna manera también dejar atrás en el olvido esa situación por la cual se la conocía, porque también esas cosas se comentaban en el ambiente, ¿no? Todo el mundo sabía lo que le había sucedido. Pero más allá de achicarse o esconderse, Artemisia se casó, logró su independencia, tuvo sus hijos, 4 hijos, de los cuales solo una va a llegar a la edad adulta, cosa que también era algo normal que las mujeres vivieran la pérdida de sus hijos porque había muchas enfermedades y pestes y demás en esa época. Entonces, ella se casa, pero claro, esos matrimonios arreglados normalmente no llegan a buen puerto. Duraron más o menos 4 o 5 años juntos, porque habían puesto un taller para recibir encargos de pinturas y demás, y al principio les empezó a ir bien, pero parece que el marido era alcohólico, era bastante desordenado con las finanzas, entonces ella producía y al final nunca estaban bien. Entonces también algo muy innovador para la época, ella lo abandona al marido. Cuando lo abandona al marido es cuando más empieza a crecer como pintora. Y se empieza a hacer tan conocida y la gente empieza a pedirle encargos de acá y de allá. Viaja a un montón de ciudades, va a Florencia, vuelve a Roma, a Nápoles, a Venecia. E incluso le van a hacer un encargo muy importante para Cosme II de Medici, que va a ser ella encargada de la decoración de todo un palacio. O sea que a partir de ahí empieza como a desarrollarse ella como una gran pintura reconocida de la época. Incluso llega a ir a Londres, llamada desde la corte de Carlos II, para que también se encargue de decorar esas bóvedas magníficas que hoy nosotros vemos si vamos de viaje a esos lugares, esos palacios que están todos pintados hermosos en el cielo, en las bóvedas y demás. Y bueno, incluso se vuelve tan renombrada que es aceptada en ese periodo de tiempo, aceptada en la Academia de Florencia, en la Academia de Artes. Entonces se transforma en una de las primeras mujeres en entrar a formarse también como pintora, después de haber demostrado un gran talento. Y bueno, después fallece a los 73 años en la ciudad de Nápoles, ya era bastante mayor, pero siempre en la época fue muy reconocida, incluso su padre también. Pero ¿qué pasó en la historia? Porque recién en el siglo XX nosotros volvemos a verla en los libros, a ver expuestas sus obras en los museos. Antes parece haber quedado como en el olvido Artemisia Gentileschi. Incluso fue en la década del 1940 que recién ahí se empieza a estudiar un poco el papel que había tenido la mujer en el arte, y ahí se empieza a volver a hablar de algunas mujeres y ahí aparece Artemisia. Después también, recién en la década del 70, hay una historiadora que se pregunta, bueno, ¿acaso las mujeres no tenían talento para el arte? Que no aparecen. Y bueno, y ahí se empiezan a descubrir también un montón de pintoras, escultoras que siempre estaban detrás o escondidas a lo largo de la historia. Artemisia se destacó por su gran talento. Ella también siguió la corriente de Caravaggio, que había sido formada por su padre, pero le dio un toque particular que muchos de los que
de los historiadores y de los críticos lo hacen renombrar, que es la expresión de la emotividad de la gente que pinta. Esa es una de las características más notables de sus obras. Y el realismo fuerte, que a veces es hasta impactante de sus obras, y con ese juego entre lo claro, lo oscuro y las sombras, en que nos va como introduciendo en lo que está sintiendo ese personaje. Ella va a pintar a muchas heroínas de la historia, pinta a Cleopatra, y va a pintar algunas escenas bíblicas que eran muy famosas en esa época. Se estilaba mucho pintar algunas escenas del Antiguo Testamento, y una de las obras más conocidas de ella se llama Susana y los viejos. Susana y los viejos es una obra en donde cuenta la historia bíblica de una muchacha, Susana, que había ido a bañarse, una joven doncella hermosa, había ido a bañarse en una fuente y se le aparecen dos viejos que se le insinúan y le piden favores sexuales a esta doncella. Y obviamente ella los rechaza enfáticamente. Y bueno, toda la historia continúa en que esos viejos, como fueron rechazados, la denuncian por adulterio, la van a decapitar a Susana, y aparece el profeta Daniel, que la salva, que cuenta la verdad y es liberada Susana de todo ese calvario. Pero claro, para ella, para Artemisia, esa obra la toca instantáneamente, porque es muy similar a lo que le sucede en su vida personal. Entonces ella retrata de forma muy viva el rechazo de Susana. Y hay muchísimos otros pintores de la época que pintaron lo mismo, la misma escena de Susana rechazando así a los viejos. Y nadie pintó ese sentimiento de Susana de una forma tan clara como Artemisia. Lo mismo pasa con otra de sus obras famosas, que es Judith decapitando a Holofernes. Esa es otra historia bíblica donde Judith, que es una viuda judía, recibe en su casa a Holofernes, que es un general asirio que va a invadir la ciudad y a conquistar la ciudad, logra embriagarlo y lo mata para defender a su ciudad, lo decapita. Y esa pintura de Artemisia es súper fuerte, porque también la nota Judith con una fuerza y una decisión para hacer algo que es difícil, pero que sin embargo es por el bien común. Y remarca bien ese aspecto. Luego hay otra escena, otra pintura muy conocida, que es Judith y su doncella, que es después que pasa lo de que decapita a Holofernes, sale con la doncella y aparece Judith con una espada en el hombro, agarrando a su doncella como de alguna manera expresando esa voluntad, esa fortaleza que la caracterizaba, y que de alguna manera Artemisia está poniendo en esas obras su forma de ser, su característica, y también lo que ella entendía que la mujer debía ser, alguien fuerte, decidido, confiado en sí mismo. Otra obra muy importante es su autorretrato, como alegoría de la pintura, donde se la ve a ella misma, esa se retrata a sí misma. Dicen que lo pintó incluso siendo más joven que como se retrata, pero que tenía como esa intención de poder, abre sus manos hacia el óleo en blanco y como entregada por completo a su pasión. Y así es como se interpreta, y es una pintura muy bonita. Por eso Artemisia en sí nos va a cautivar no solo por su talento, que obviamente nació con él, porque desde muy pequeña ya demostró tener una capacidad impresionante para pintar, para dibujar, para transmitir a través de sus obras, sino que lo más importante creo que es poder rescatar su forma de ser, su personalidad, que la caracterizaba como una persona fuerte, capaz. Por eso si tenemos que definir una virtud para darle, es la fortaleza, porque se enfrentó a un momento histórico difícil, tuvo un sueño que fue transformarse en una gran pintora, que no era común en su época, que no estaba permitido para la mujer, y que sin embargo, lejos de amedrentarse por todo lo que le había sucedido, que fueron cosas muy graves, siguió e insistió y logró aquello que consideraba que era su sueño, transformarse en una gran pintora. Más allá de los problemas, más allá de las circunstancias. Por eso la podemos admirar desde un punto de vista técnico, si sabemos de pintura, o de un punto de vista también de amar lo que transmite.
pero también la podemos admirar por la persona que fue y nos puede inspirar a todos nosotros, porque todos tenemos cosas en la vida que queremos lograr y muchos impedimentos para hacerlo. Muchas cosas que no nos salen, muchas circunstancias que son difíciles, que parece que no vamos a poder. Siempre tenemos como esa voz de, bueno, no sé si voy a poder en algún momento. Bueno, ella, más allá de todo lo que le decía el mundo que la rodeaba, logró anteponerse ante eso y cumplir sus sueños. Por eso creo que lo más importante en este Día de la Mujer, de rescatar a Artemisia como un ejemplo para todos de una persona que se superó a sí misma, que tuvo la fuerza para emprender aquello que quiso hacer en la vida, que quiso transformarse, y todos nosotros también tenemos cosas que queremos lograr. Entonces espero que nos llevemos esa fuerza que ella tiene y que podamos con ella plasmar todos los sueños que todos tenemos en el corazón. Sofonisba fue una inspiración y nos puede ayudar a nosotros, en nuestro tiempo, a inspirarnos, a recordar que podemos soñar en grande, que podemos tener grandes pruebas, pero que podemos tener también ese espíritu de aventura, esa capacidad de poner y esforzarnos con todo el corazón para lograr dejar huella por nosotros y los que nos preceden. Bienvenidos y continuando con el ciclo del Día Internacional de la Mujer, hoy les vengo a hablar de una gran pintora renacentista conocida como Sofonisba Anguissola. Tal vez les suena porque hoy es una de las 7 mujeres que exhibe sus obras en el Museo del Prado. Como sabrán, en el Renacimiento, en el siglo XVI, ya era bastante complejo acceder a la formación de la pintura, ingresar a una universidad. Y en el caso de Sofonisba fue un gran desafío porque tradicionalmente las mujeres accedían a este tipo de formación, ya sea por ser hijas de pintores y trabajar en sus talleres y ayudar a su familia, o por pertenecer a la alta nobleza o la alta burguesía. Sofonisba nació en 1532 en el norte de Italia, en la ciudad de Cremona, en una familia de la nobleza, pero digamos no de la alta nobleza. Su padre era comerciante, ella es la mayor de 7 hermanos, 5 mujeres y un varón además, y su nombre, de origen cártago, es en homenaje y en honor a una gran heroína cartaginesa. Si bien uno diría que extraño, en esa familia era tradición poner a los primogénitos el nombre de un héroe cartaginés, por su descendencia. Su familia y su padre valoraban mucho la educación helenística y la educación humanista principalmente. Por eso se aseguró que cada uno de sus hijos tuviera un porvenir, una herramienta para poder crecer y subsistir. A la edad de 11 años, comenzó a acercarse en sus primeros conocimientos de pintura en el taller de Bernardino Campi, en donde comenzó a hacer bosquejos, esquemas, ilustraciones, principalmente retratos, que posteriormente fue con lo que ella se destacó y forjó sus grandes obras. A la edad de 19 años, era común en su época poder realizar bosquejos e ilustraciones de facciones, de gestos humanos para mostrar emociones. Fue así que gracias a su gran virtuosismo y también al esfuerzo de su padre, que empezó a mostrar en grandes cortes en el norte de Italia sus bosquejos, que llegaron a las manos del mismísimo Miguel Ángel Buonarroti. Fue así que cuando vio su primer ilustración, que era de una joven enseñando a su abuela a aprender a leer a través de sonrisas, le indicó al padre que pudiese ilustrar el gesto de un niño llorando. Fue así que ella siguió y se esforzó y plasmó uno de sus grandes bosquejos de un niño siendo picado por un cangrejo y su hermana intentando consolarlo. Sofonisba
dicen los conocedores del arte, tiene la capacidad no solamente de retratar la mirada, las facciones humanas y las emociones, sino que incorporar elementos de las personas. Pueden ser instrumentos, pueden ser cosas de sus gustos, sus oficios, profesiones, y plasmar cual si fuera una fotografía actual y transmitir mucho más que una simple imagen. A la edad de los 25 años, y gracias a todo el esfuerzo de su padre y las conexiones con la corte española, viajó a España para ser dama de compañía de la tercera esposa del rey de España, Felipe II, Isabel de Valois. Ella, la esposa y la reina, sabía que tenía gran conocimiento e interés a través del arte y la pintura, y fue Sofonisba quien no solo la acompañó, sino que le enseñó todo lo que sabía. Fue así que durante toda la vida de Isabel realizó diversos retratos, hoy los más famosos que están exhibidos en el Museo del Prado, en los que ilustró al mismo rey, a Isabel, al príncipe, a las infantas y cualquier personaje que pasara por la corte. Lo que sucede, y fue una gran polémica, es que sus obras, durante su estadía en España, no tuvieron su firma. Fueron tan famosas y tan importantes que se le atribuyeron a muchos y grandes pintores de la época. Y no hasta hace unos pocos años se descubrió que la autora era Sofonisba. Tras la muerte de la reina Isabel, continuó y permaneció en la corte, lo cual mostraba su gran capacidad artística y su aporte en la corte. Ella enseñó no solamente a la reina, sino a las dos infantas y las acompañó en su primera juventud, digamos. Ilustró también, hizo un retrato muy bonito de Ana de Austria, y fue así que el rey Felipe, en su cariño, y como en la época era importante, le buscó un matrimonio. Primeramente le ofreció que se casara con un gran aristócrata español, el cual ella rechazó, y posteriormente arregló el casamiento con Fabricio Moncada, un gobernador de Palermo, una gran figura en Italia. Fue así que ella volvió a su país de origen y volvió a lo que sería Sicilia. Pero su suerte estaría marcada porque tras 5 años de matrimonio, su esposo fallecería en un naufragio ocasionado por un ataque pirata. Ella, sola, con menos de 50 años de edad, viuda, tuvo que afrontar su vida y ver cómo replantearse y sobrevivir en Italia en esa época. Sin hijos, era bastante difícil. Sin embargo, luego de hacer los arreglos, buscar y continuar plasmando retratos, ilustraciones y obras, logró hacer todos los arreglos para volver a su ciudad natal, para poder unirse nuevamente con su madre que estaba en Cremona. Pero la vida le tendría una sorpresa, que en ese barco en el que estaría navegando, allí conocerá al amor de su vida, el capitán, quien le permitirá no solamente desarrollar aún más esa capacidad de plasmación, sino que la acompañará hasta el final de sus días. Ella logró vivir hasta los 93 años. A los 83 años se mudaría a Sicilia, a Palermo, para poder ahí desarrollar la última etapa de su vida, en la que lentamente iba perdiendo la visión, no así su amor por las obras, por enseñar. Tuvo varios discípulos, casi todos hombres, y tuvo 2 grandes visitas muy famosas de grandes artistas europeos españoles, uno de ellos Rubens y otro Bondic, que cuando ya estaba pasando los 90 años casi, la va a visitar por toda su enseñanza, por todo su renombre, pues había dejado un gran legado en España y tras la visita de Rubens, su maestro, él quería conocerla. Ese encuentro fue muy importante en su vida porque, pese a que ella no veía, le hizo algunas correcciones y consejos para que pudiera pulir aún más su técnica.
que ella era bastante buena. En homenaje, digamos, Bondic hizo un retrato, el único que existe de ella, con casi 90 años, bastante anciana. ¿Qué destacar de esta mujer? Pues que vivió en un momento muy difícil para poder vivir del arte, muy competitivo, muy duro para una mujer poder viajar, asentarse y dejar una huella. Fue tan importante que tras sus pasos comenzaron a haber nuevas artistas, nuevas pintoras que se atrevieron a tener su propio taller. Fue así que su esposo, a sus 100 años del nacimiento, puso en una iglesia una lápida con una inscripción que creo que conjuga y sintetiza la vida y quién fue Sofonisba para él y creo que para todos. Les voy a leer un extracto que dice así. A la esposa Sofonisba de la noble casa de Anguissola, situada entre las mujeres ilustres por la belleza y las extraordinarias dotes de naturaleza, y tan notable de retratar las imágenes humanas que nadie de su tiempo pudo compararse a ella. Horacio Lamelino, su esposo, afectado por una profunda tristeza, dedica este último signo de honor, pequeño para tal mujer, pero el mayor para el común de los mortales. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos agregar? Que Sofonisba fue una inspiración para él y nos puede ayudar a nosotros, en nuestro tiempo, a inspirarnos, a recordar que podemos soñar en grande, que podemos tener grandes pruebas, pero que podemos tener también ese espíritu de aventura, esa capacidad de poner y esforzarnos con todo el corazón para lograr dejar huella por nosotros y los que nos preceden.